Buenas tardes, compañeras y compañeros y estimada profesora. Nosotros les vamos a hablar del romanticismo. Mis compañeras Milena Navarro, Sharon Rojas y mi persona Tiffany Christian. A continuación, mi compañera Sharon iniciará la exposición. Bueno, primeramente vamos a explicar cómo se originó este movimiento. Se entiende por romanticismo a todo movimiento que no es solo literario, sino también ideológico, que se produjo en las culturas de Europa durante la última parte del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Los orígenes del romanticismo literario se remontan a los países de Inglaterra y Alemania, donde en Inglaterra ya estaban en cierta parte relacionados, ya que entre los años 1770 y 1798 se encontraba en desarrollo la literatura prerromántica. Por otra parte, Alemania tuvo los primeros teorizadores y definidores de la nueva forma literaria. Asimismo, en Alemania hubo un fenómeno literario que fue el precursor del romanticismo. Este fue conocido como Sturm und Drang, que significa tormenta e impulso. Los pertenecientes a este movimiento consideraban al mundo como algo incomprensible y misterioso desde la razón humana y sin significado. Por eso fue que inventaron las bellas filosofías, los cuentos de hadas y los mitos, para así elevar la esfera de la libertad, de la espiritualidad y la interioridad. Con eso también la literatura alemana de ese periodo hasta el romanticismo se hace totalmente burguesa, ya que es compuesta por varios elementos característicos de la burguesía. Posteriormente, el nombre de romanticismo se fijó perdurablemente gracias a grupos de escritores y poetas que fueron principalmente ingleses y alemanes, aunque también tuvo influencia de Francia, Italia y Rusia. Por otra parte, etimológicamente la palabra romántico proviene del adverbio latino romanice, que antes del siglo XVII-XII significaba a la manera de los romanos. Posteriormente, este término fue incorporado al francés y se utilizaba para designar a la lengua vulgar francesa, o il, en posición de latín, y más adelante referirse a cierta composición literaria de las aventuras heroicas o galantes. Ahora, mencionar un poco sobre el prerromanticismo, que este abarca las tendencias estéticas y manifestaciones de la sensibilidad que en el siglo XVIII, principalmente a partir de la segunda mitad, se aparta de los cánones neoclásicos y anuncia la llegada del romanticismo. Sin embargo, conviene precisar que en el siglo XVIII, desde el punto de la periodicidad literaria, confluyen corrientes barrocas tardías, el rococó, el neoclasicismo y el emergente prerromanticismo. Posteriormente, el panorama se vuelve más complejo debido a un desigual desarrollo de la literatura a causa de una crisis de disgregaciones y cambios de las estructuras económicos sociales y de los valores estéticos literarios de cada uno de los países europeos. Entonces es una época de inestabilidad y eclecticismo donde el horizonte literario se presenta caótico y en proceso de definiciones. Se puede observar que desde el inicio del prerromanticismo cuentan con rasgos que le caracterizan y también lo diferencian de las demás corrientes literarias y que con el correr del tiempo irá definiéndose con mayor nitidez. Características principales. Entre ellas destacan lo que sería el individualismo, en este caso, debido a que el poeta agarra de nuevo las riendas del discurso poético para expresar sus sentimientos, sus emociones y dejar testimonio de la belleza efímera de la vida, de una manera totalmente subjetiva. También la importancia de las emociones. Ahora no se trata de reflejar un mundo objetivo y real, sino de ofrecer una proyección de sus propios sentimientos en la obra de arte. Las creaciones románticas se pueden considerar como un reflejo del interior de los poetas o de los artistas que aprovechan elementos de la realidad para dotarlos del significado que ellos mismos buscan. Por otro lado, la influencia de la naturaleza
el paisaje natural que aparece en las obras artísticas está totalmente relacionado al estado de ánimo del autor. Es decir, si el autor se encuentra triste, los paisajes que pintará o describirá irán en comunión a esa emoción o sentimiento. Y lo mismo si se encuentra feliz o en cualquier otro estado anímico. La literatura pesimista, el motivo es que el autor siente de forma extrema todo el pesar del mundo, vive con una hipersensibilidad que le impide ser plenamente feliz. La melancolía, la tragedia y los sentimientos encontrados son propios de los autores románticos. Las ansias de la libertad, se busca la libertad de expresión, de sentimiento y de comunicación, no siguen normas sociales ni las premisas académicas, se dejan llevar únicamente por sus emociones y por tanto están en constante búsqueda de esa libertad creadora que deja atrás el predominio de la ración neoclasicista. El yo pasa a un primer plano. La realidad extrema ya no importa tanto, sino que cobra una gran importancia las emociones internas, la perspectiva de cada poeta y cómo se siente y vive el mundo. El antropocentrismo vuelve a invadir el arte. Y finalmente la exaltación de la imaginación y fantasía, debido a que evoca emociones y escenas que parecerían sacadas de cuentos de hadas. Durante este periodo se vuelve a potenciar la fantasía, la imaginación, dejando a un segundo plano la realidad simple y plana. Por otra parte, tenemos los aspectos en la literatura. ¿De qué manera el romanticismo ha contribuido en la literatura? Bueno, ha tenido aportes significativos en el área del arte, la cultura e incluso a un nivel social, ya que busca opacar todos los estándares sociales, busca que el autor pueda ser un poco más subjetivo y expresarse desde su sensibilidad y sus sentimientos. También propone fundamentos trascendentales en la literatura, como la libertad, el individualismo, la democracia, el idealismo y un sentido nacionalista, esto con el fin de poder generar una revolución. Asimismo, la sensibilidad artística promueve que los autores puedan hacer una catarsis adecuada y también cultiva en la rama de la poesía dos tipos, la narrativa y la lírica, haciendo entonces una innovación en esta área. Por otra parte, tenemos algunos representantes del romanticismo, entre ellos destacan Gustavo Adolfo Bécquer, Mariano José de Larra, Martín Lutero, que aunque no es español, también es muy destacado, y Miguel de Cervantes. Estos autores compartían la exaltación de la subjetividad, ellos pretendían realizar una exaltación también de los sentimientos, los estados de ánimo. Ellos dejaban de ser un poco objetivos y racionalistas. Entonces era un arte que buscaba la libertad de expresión. Asimismo, buscaba contrarrestar los valores que imponía el mundo burgués y se rebelaba contra una sociedad sumamente mercantil. Entonces, el romanticismo, en síntesis, lo que usaban estos autores era destacar la importancia del individualismo y la libertad de la subjetividad. En cuanto a los géneros que cultivó, los principales serían la poesía y el drama. En cuanto a la poesía, es caracterizada por la manifestación de los sentimientos, las emociones y reflexiones que pueden expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida o la muerte. Esta está escrita en verso, posee ritmo y rima, hace uso de elementos de valor simbólico, uso de figuras literarias, y además, actualmente la poesía hace uso del verso libre y la rima sonante. En cuanto al drama, está destinado a su interpretación. Uno de los objetivos principales del drama es que el espectador muestre interés por la historia, la entienda y obtenga un desenlace. Siempre va escrito y cuenta con anotaciones llamadas acotaciones. Bueno, sería entonces nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda o no,
o así, ¿nos la pueden decir?